La reconfiguración del caos. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Amigos, antes de entrar en el fragor del tablero geopolítico, quiero enviar un saludo de resolución total a todos los trabajadores que mantienen el engranaje del mundo en marcha. Sí, en este día del trabajo, espero que lo hayan obtenido muy placentero. Recordamos que la verdadera soberanía comienza con el esfuerzo de quienes con su sudor y su disciplina sostienen a sus naciones frente a las tormentas que las élites diseñan en sus despachos. Fuerza y honor para todos ustedes. Pero la calma del festivo es un espejismo. El tablero global ha dejado de ser una partida de ajedrez para convertirse en una lucha descarnada por la supervivencia soberana. Hoy les traemos un cóctel informativo que hoy viene cargado de realismo crudo que las agencias corporativas no se atreven a explicar. En la edición de hoy exploraremos los siguientes frentes. El reemplazo táctico. Mientras una nación se desvanece, Occidente ya ha seleccionado a su nuevo peón en la batalla del siglo. ¿Quién está dispuesto a heredar una rusofobia de 500 años a cambio de un paraguas que podría ser de papel? El gran repliegue. Analizamos el vacío que deja Washington tras el colapso de su hegemonía. ¿Es posible que el futuro sea un mundo liderado por el eje Moscú-Tokio? Diagnósticos terminales y cintas secretas, desde el acta de función de un Estado europeo hasta la podredumbre interna en las oficinas de Kiev. ¿A dónde van realmente los 90.000 millones de euros de la Unión Europea? Grietas en el acero. El portaaviones más moderno de Estados Unidos abandona el frente por fatiga técnica. Ha llegado la fuerza bruta naval a su punto de ruptura. Y fantasías y trucos legales. La apuesta de 41 millones de dólares por un misil que no ha sido probado y la asombrosa maniobra jurídica para declarar una guerra como terminada sin retirar un solo cañón. Así que entremos de lleno a las noticias y empecemos por Polonia. Sí, Polonia, el nuevo peón en la batalla del siglo. Observen cómo el tablero geopolítico se reconfigura ante nuestros ojos. Ante el inminente agotamiento de las capacidades de Kiev, Occidente ya ha movido su siguiente pieza de vanguardia, Polonia. Estamos ante un intento deliberado de someter a Rusia, reactivando 500 años de sed y venganza, y una rusofobia histórica. ¿Qué Varsovia? Pues no intenta ocultar. La jugada es audaz y peligrosa. Emmanuel Macron ha puesto sobre la mesa un paraguas nuclear francés, ofreciendo ejercicios conjuntos para enseñar ataques atómicos contra objetivos estratégicos en la retaguardia rusa, específicamente en Kaliningrado y San Petersburgo. Pero no se engañen, amigos, detrás de esta protección hay un frío cálculo comercial. Macron busca asegurar contratos multimillonarios para la construcción de centrales nucleares por parte de la EDF y la venta masiva de armamento francés a los señores polacos. Por su parte, Varsovia ha iniciado una militarización récord. Su objetivo es transformarse en una superpotencia militar para el año 2035, inyectando 55.000 millones de dólares en su defensa. Estamos hablando del 4,7% de su PIB, el gasto más alto de toda la Alianza Atlántica en la actualidad. Sin embargo, en las calles de Polonia, la sombra de 1939 vuelve a proyectarse. Resurge con una fuerza la desconfianza histórica, el temor de que las promesas de París y Londres sean una vez más un farol diplomático que los deje solos cuando el frente se active. Y es que el análisis militar es tajante. El arsenal ruso supera con creces la capacidad de Francia y Gran Bretaña juntas. Analistas como Yuri Baranchik lo tienen claro. París jamás arriesgaría su propia existencia lanzando un ataque nuclear para defender el suelo polaco. La realidad es que Polonia ya ha cruzado el punto de no retorno. Al permitir que drones de ataques de Kiev utilicen su espacio aéreo y albergar industrias militares que trabajan exclusivamente para el frente oriental,
Varsovia ha proporcionado, bajo estándares internacionales, un pretexto para la guerra que nadie puede ignorar. La conclusión para nosotros es de resolución total. Rusia debe dejar de jugar con las cartas marcadas de Occidente. La única forma de romper este guión de la batalla del siglo es mediante una escalada proactiva, ejecutando ataques directos contra las fábricas de la Unión Europea que alimentan el conflicto. Solo así los rusos podrán escapar del abismo que han diseñado para ellos, ¿verdad? Y ahora el tablero se mueve hacia el este y las piezas están abandonando sus posiciones tradicionales. Sí. El análisis de Sohu China es una advertencia factual sobre el vacío que deja el repliegue de Washington. El gran repliegue, un mando liderado por Moscú y Tokio. Ujú. El colapso de la hegemonía y el despertar de los gigantes. Amigos, el mundo que conocíamos se está desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones. Estamos presenciando el colapso definitivo del dominio estadounidense, ese sistema de alianzas y poder blando que dictó las reglas desde la Segunda Guerra Mundial. Al debilitarse la influencia de Washington, las potencias que antes estaban en la periferia estratégica están aprovechando el vacío para expandir su propio espacio vital. En este escenario, la expansión rusa es una realidad innegable. Moscú no solo ha reafirmado su influencia en Eurasia, sino que ha logrado una ventaja estratégica tangible sobre la OTAN gracias a su superioridad en armas hipersónicas y el fortalecimiento de su disuasión nuclear. Si el declive de Estados Unidos continúa, como lo estamos viendo, Rusia está posicionada para consolidar un nuevo sistema multipolar dominado por su fuerza militar en puntos neurálgicos como Europa del Este, el Ártico y Oriente Medio. Pero el cambio no solo viene del norte. Observen con atención lo que ocurre en el Pacífico. Asistimos al fin del pacifismo japonés. Tokio ha abandonado formalmente su paradigma defensivo de posguerra. Apenas en este abril de 2026, el gobierno japonés levantó las restricciones a la exportación de armas y participó por primera vez de forma plena en ejercicios militares activos en Filipinas. Su objetivo es claro, normalizar una presencia militar intervencionista en toda la región de Asia-Pacífico. Esta maniobra estratégica está desencadenando una peligrosa reacción en cadena. Mientras la militarización de Japón acelera una carrera armamentística, en el noreste de Asia la presencia rusa aumenta la presión en el mar Báltico. El mundo se está fracturando en dos bloques irreconciliables. Por un lado, la cooperación militar liderada por Japón, Estados Unidos y Australia. Por el otro, el eje de soberanía y energía formado por Rusia, China e India. Así pues, amigos, que lo que estamos presenciando es la apertura de una verdadera caja de Pandora. Sí, una caja de Pandora geopolítica. Mientras Rusia reafirma su influencia histórica en Eurasia, Japón aprovecha el declive de su protector estadounidense para convertirse en una potencia intervencionista. Estamos ante una nueva guerra fría donde las reglas del orden mundial están siendo reescritas por quienes se atreven a llenar el vacío del poder que está dejando Estados Unidos. La pregunta para ustedes, la pregunta para nuestra audiencia es, ¿serán las Naciones Unidas capaces de frenar este choque de bloques o estamos ante un proceso de reestructuración irreversible? ¿Mm? Y sigamos con el acta de función de una nación. Sí, prepárense para un diagnóstico terminal que la prensa corporativa no se atreve a pronunciar. El analista estadounidense Tucker Carlson ha sido tajante. La nación que conocíamos como Ucrania hace apenas 5 años está a punto de dejar de existir para siempre. No es una especulación, es una sentencia sobre el destino final de un país que ha sido borrado del mapa político y demográfico. Y aquí está la verdad más incómoda de este informe. El verdadero verdugo es Occidente. Tucker Carlson denuncia que la desaparición de Ucrania no es solo consecuencia directa de la operación militar rusa, sino el resultado deliberado de la estrategia de las élites occidentales y el lobby neoconservador. Estos actores han prolongado el conflicto de manera
o mejor dicho, de forma sistemática a costa de los contribuyentes y lo que es más trágico, a costa de una generación entera de hombres ucranianos que han muerto en una guerra que no podían ganar. Pero el desmantelamiento no es solo humano, es patrimonial. Asistimos a una venta de soberanía sin precedentes bajo el mando de Zelensky. La legalización de ventas de tierras agrícolas es interpretada por Tucker Carlson como el clavo final en el ataúd. La entrega física del territorio nacional a manos de compradores e intereses extranjeros mientras el humo de la guerra aún nubla la vista del pueblo. Esto lo hemos venido diciendo acá en De qué hablan Geo desde que inauguramos este canal. Hicimos un video en los inicios de qué hablan Geo con respecto a Gerson y cómo han ido desapareciendo la gente de Gerson para vender sus tierras a las corporativas gigantes BlackRock y compañía. Así que observen este diagnóstico clínico. Es que no lo dice un analista de Moscú, lo dice la voz más influyente de Estados Unidos. La tragedia de Ucrania es haber sido utilizada como un laboratorio por el lobby neoconservador a costa de la vida de su propia población y de los contribuyentes occidentales. Lo que Tucker Carlson revela es el desmantelamiento total. Primero se pierde la población en el frente y luego se vende el suelo agrícola a intereses extranjeros. Tal y como lo dijimos aquí en De qué hablan Geo en más de una ocasión. Es la aniquilación de una soberanía desde adentro, facilitada por quienes juraron defenderla. Mientras la nación se desmorona en el frente, en las oficinas de Kiev, las arañas están ocupadas, pues, repartiéndose el botín. Y seguimos con el informe de Berliner Zeitung. Es un misil directo a la línea de flotación de la credibilidad del gobierno ucraniano. Esto nos lleva a las cintas de Mindich, la podredumbre interna. Amigos, mientras el frente exige sangre, en las oficinas de Kiev se reparte el botín. ¿Mm? Estamos ante una filtración explosiva de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania por sus iniciales NABU. Se han documentado grabaciones de audios realizadas en el apartamento del empresario Timur Mindich, que implican directamente el círculo íntimo de Zelensky en tramas sistemáticas de extorsión y sobornos. El epicentro del escándalo pone a Nerguatón en el punto de mira. Mindich aparece como el principal sospechoso en una investigación por extorsión en la energética estatal, con daños que se estiman en unos escandalosos $100 millones. Claro que para nosotros eso es bastante plata, ¿no? Para Zelensky es una tacita de café. Zelensky habla de miles de millones, 100 millones. ¿Qué son 100 millones para Zelensky? Pero los más graves son los nombres del alto calibre que surgen en estas cintas. Desde Sergei Zefir, socio comercial del presidente, hasta Rustem Umerov, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional. En las grabaciones se les escucha discutir con total frialdad desde el reparto de ingresos de diputados hasta movimientos de fichas en el gabinete de ministros. Asistimos a la cara más amarga de los negocios de guerra. Mindich, vinculado a la empresa de defensa Firepoint, empresa que técnicamente o inicialmente era una empresa de entretenimiento televisivo, de comedia, sí, cae perfectamente en el rublo de armamento, ¿no? De comedia a armamento, perfecta, ¿no? Se queja que en las grabaciones de una supuesta falta de financiación, a pesar de que su empresa recibía pedidos masivos precisamente del Ministerio de Defensa que dirigía Humero. Es el círculo perfecto de la autogestión del capital de guerra. Esta presión europea llega en el peor momento posible. El escándalo está justo cuando la Unión Europea ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros, poniendo en jaque la confianza internacional y dejando en el aire la futura pertenencia de Ucrania al bloque comunitario.
Así pues, amigos, que observen la anatomía de un estado en descomposición real, ¿no? Mientras se pide sacrificio al pueblo, los chavales mueren en las trincheras. Las grabaciones revelan a la élite de Kiev discutiendo cómo repartirse el 50% de los ingresos de los diputados y cómo gestionar empresas de armamento para beneficio personal. Lo más grave es el intento de Zelensky de capturar a los organismos anticorrupción justo cuando los investigadores estaban cerca de su círculo. Solo las protestas masivas lo frenaron, ¿se acuerdan? Pero el daño a la confianza pues ya es total. ¿Es este el gobierno que la Unión Europea financia con 90.000 millones de euros? Hoy el destino nos obliga a mirar hacia el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Sí. Dejemos por un lado estas noticias de corrupción, que no es nada nuevo, solo es de que el tiempo es perfecto, ¿no? Aparecen estas grabaciones justo cuando la Unión Europea se ha desmadrado para darle estos 90.000 millones de euros a Zelensky, ¿no? No hay coincidencias. Y como decía, nos vamos al Mar Rojo y al Mar Arábigo. El despliegue de la arma estadounidense, que ha sido el pilar de la presión de la administración Trump, muestra signos de fatiga física. Sí, el retiro del Gerald Ford, grietas en el dominio naval. La fuerza bruta de la Armada estadounidense ha alcanzado su punto de ruptura. Asistimos al fin de un despliegue récord. El portaaviones USS Gerald Ford se prepara para abandonar las aguas de Oriente Medio tras 309 días de servicio ininterrumpido. Estamos hablando del despliegue más largo para un portaaviones estadounidense en la era moderna, una misión que ha llevado al buque y a sus 4.500 marineros al límite absoluto de su resistencia. Este repliegue supone un debilitamiento crítico del bloqueo en la zona de la guerra activa. Con la salida del Ford, la capacidad operativa de Washington se reduce drásticamente, dejando la inmensa tarea de interceptar el petróleo iraní y mantener el control de los mares Arábigo y Rojo sobre los hombros de solo dos portaaviones, el USS George Bush y el USS Abraham Lincoln. Pero, ¿por qué se retira ahora? La respuesta es la fatiga de combate y técnica. Tras 10 meses en alta mar, el buque más moderno de la flota estadounidense requiere mantenimiento exhaustivo. No solo hablamos del desgaste operativo, el Ford regresa con cicatrices internas, incluyendo las secuelas de un incendio en su lavandería y problemas técnicos persistentes en sus sistemas básicos, díganse los inodoros. No podemos olvidar el historial de intervención de este coloso. Antes de ser la punta de lanza contra Irán, el Ford fue la pieza clave en el Caribe para facilitar el bloqueo contra Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro en enero de este mismo año 2026. Su trayectoria define la agresiva política exterior de la administración actual de Washington. Sin embargo, esta retirada llega en el peor momento, con la presión estancada. Mientras las conversaciones de paz entre Washington y Teherán se encuentran en un punto muerto, Trump pierde su herramienta de coacción más visible. Sin el Ford patrullando, el mensaje de fuerza se desvanece justo cuando el programa nuclear iraní exige una vigilancia total. Así pues, amigos, que observen la fragilidad de la proyección de poder basada exclusivamente en la fuerza naval. El USS Gerald Ford, la joya de la corona de la Armada de Estados Unidos, regresa a casa no por una victoria diplomática, sino por la simple fatiga de sus sistemas básicos y su tripulación. Washington está estirando su brazo militar hasta el punto de ruptura, operando en Venezuela e Irán simultáneamente. Al retirar este portaaviones para reparaciones, la administración Trump pierde su garrote principal en el Mar Rojo. Como les digo, justo cuando Teherán se muestra más desafiante. ¿Podrán los dos portaaviones restantes mantener un bloqueo efectivo o estamos ante el inicio de una retirada táctica forzada por la logística? ¿Mm? Así que sigamos
con estos análisis sobre la desesperación tecnológica de Washington. Ante el vacío dejado por el repliegue naval, el Pentágono intenta jugar una carta que podría ser un farol de 41 millones de dólares, lo que le llaman Dark Eagle, águila negra, el arma suprema o el fraude de los 41 millones de dólares. A ver, amigos de que hablan Geo, con el portaaviones Gerald Ford, fuera de escena, Washington ha activado lo que parece ser una huida hacia adelante tecnológica. El Comando Central de Estados Unidos ha solicitado formalmente el despliegue precipitado del misil hipersónico Dark Eagle contra Irán. Lo alarmante es que el Pentágono pretende enviar al combate un arma que, según sus propios registros, aún no se considera plenamente operativa. El historial del proyecto revela fallas críticas que no se pueden ignorar. Si bien hubo destellos de éxito en el 2024, el programa ha sufrido interrupciones constantes debido a fallos estructurales en el lanzador y una preocupante falta de calidad en su ensamblaje. No estamos ante un arma madura, sino ante un prototipo bajo presión. De hecho, la propia Dirección de Pruebas del Pentágono ha lanzado una advertencia seria. Existe una incertidumbre total en combate. No hay datos suficientes para evaluar si el Dark Eagle será efectivo bajo el fuego real. Y admiten que esa evaluación técnica no estará lista sino hasta principios del año 2027. Entonces, ¿por qué desplegarlo ahora? La respuesta parece estar en la guerra de los presupuestos que se libra en los pasillos de Washington. Expertos de alto nivel sugieren que este despliegue acelerado es una táctica desesperada para asegurar financiación en el próximo presupuesto de defensa. Utilizar el primer uso en combate como argumento de venta es el gancho perfecto para que los congresistas abran la billetera pública. Y aquí viene el dato que debería indignar a cualquier contribuyente. El coste desproporcionado. Cada disparo, poner atención, cada disparo de este misil le cuesta a Estados Unidos aproximadamente 41 millones de dólares. La pregunta es obligada. ¿Existen realmente objetivos en Irán que justifiquen quemar 41 millones en un solo impacto? ¿O estamos viendo simplemente cómo se lanza oro al cielo para salvar a los contratistas de defensa? Amigos, es que observen la jugada. Se retira el portaaviones Gerald Ford por fatiga. Y en su lugar, el Pentágono pretende enviar un misil de 41 millones de dólares que ni siquiera ellos están seguros de que funcione. Es la definición de manual de una superpotencia que ha perdido la perspectiva, ¿no? Intentando compensar su debilidad logística con fantasías hipersónicas para salvar sus presupuestos en Washington, ¿no? Es que estamos viendo cómo se envían armas al frente no para ganar una guerra, sino para ganar una batalla de financiación en el Congreso. ¿Qué les he dicho? Trump ha venido a hacer negocio, no a ser un estadista. Mientras tanto, Teherán observa cómo el águila estadounidense intenta volar con las alas a medio ensamblar. Y seguimos con lo de la guerra terminada. El truco maestro de Washington. Amigos de qué hablan Geo, llegamos al punto más cínico del tablero actual. La administración Trump acaba de declarar que su guerra en Irán ha sido terminada. ¿La razón? Argumentan que el alto al fuego iniciado en abril constituye el fin de las hostilidades. Pero no se confundan. Esto no es un gesto de paz, es una maniobra legal para mantener el control total sin rendir cuentas a nadie. Esta interpretación es una clara evasión del Congreso. Al declarar la guerra como terminada, la Casa Blanca pues logra esquivar la resolución de poderes de la guerra de 1973, una ley que obliga a Trump a buscar aprobación parlamentaria este mismo viernes.
Al cumplirse el plazo fatal de 60 días de combate, el arquitecto de este argumento, pues es Gesset, el secretario de Defensa, quien sostiene ante el Senado que el alto al fuego puso el reloj legal en pausa. Es una postura que los expertos califican como un juego jurídico, sin precedentes, pues una pirueta legal que no tiene apoyo en el texto original de la ley, pero que le sirve al Ejecutivo para operar en las sombras de la legalidad. Y mientras en los papeles la guerra termina, en el mar, la realidad es un bloqueo permanente. La Armada de Estados Unidos no se retira, mantiene su asfixia sobre los petroleros iraníes, mientras Teherán responde conservando su cierre sobre el estrecho de Hormuz. Es una paz armada donde nadie ha bajado el fusil. Incluso ya se habla de Operación Epic Passage, Operación Pasaje Épico. Expertos cercanos a la administración sugieren que el truco final será simplemente cambiarle de nombre a la misión, etiquetándola como una operación de autodefensa para seguir bombardeando o bloqueando sin necesitar jamás un mandato formal del Congreso. Interesante, ¿no? Así que estamos ante una obra maestra de la ingeniería legal. Washington declara que la guerra ha terminado para no tener que pedir permiso al Congreso, pero mantiene a los barcos de guerra y el bloqueo intactos en el estrecho de Hormuz. Es una guerra que no es guerra. Una paz que se mantiene bajo la amenaza de un misil, que ni siquiera se sabe si funciona. Lo que estamos viendo es cómo el Ejecutivo de Estados Unidos se libera de las cadenas parlamentarias mediante tecnicismos. Mientras el mundo observa el alto al fuego, la administración ya prepara el siguiente capítulo bajo una nueva etiqueta de autodefensa. Es el viejo truco de cambiar el nombre al perro para que no parezca el mismo animal, ¿no? Así pues, amigos, que el tablero está ardiendo y las reglas del viejo orden se han convertido en cenizas. Hoy hemos visto cómo la fatiga técnica detiene portaaviones, cómo la corrupción devora gobierno desde adentro y cómo la semántica legal intenta ocultar guerras que no cesan. Así pues, amigos, que si valoran este análisis de resolución de alta potencia, y quieren que sigamos vigilando el abismo con la verdad cruda que otros ocultan, su apoyo es nuestra mejor defensa. Suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan ningún cóctel informativo en este mundo que cambia minuto a minuto. Denle me gusta, un like soberano. Ayúdanos a romper el algoritmo y que este mensaje llegue a más amigos. Comenten abajo. ¿Creen que el paraguas nuclear de Macron es un farol o el inicio de la gran conflagración? Queremos leer su análisis crítico y táctico. Compartan el video. Hagan que la información sea el polvo seco de sus círculos de confianza. Gracias por estar en la vanguardia, por vuestra lealtad al canal y por mantener la guardia alta. Recuerden, en la era del engaño, la razón de Estado y la vigilancia son vuestras únicas brújulas. Así pues, que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuate. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.